Bueno, buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Yo quiero invitarles a que volvamos de nuevo a nuestro libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Ahí fue donde empezamos el domingo, pero terminamos, entonces lo va a tener abiertico del 16 al 18. Terminamos en el capítulo 18 y ahí voy a empezar leyendo hoy, ¿ok? Voy a leer el capítulo 18, versículo 10. Cuando lo tenga listico, yo le invito a que se ponga de pie. Primera de Samuel 18, 10. Bueno, Primera de Samuel capítulo 18, versículo 10 dice: y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Amén. Tomemos asiento. Ok. El día domingo comencé un tema de predicación que, si el Señor permite, hoy se va a estar pasando por WhatsApp, que es sobre guerra espiritual. Y estuvimos hablando un poquito cómo una persona que ha sido ungida para un propósito y es llena del Espíritu Santo, la desobediencia puede producir en él que, en vez de el Espíritu Santo seguir morando sobre ella, el Espíritu Santo la abandone y empiece a ser atacada por espíritus demoníacos o por espíritus malos. Y hablábamos de la importancia de entender que ser ungido es ser consagrado para Dios, para algo que Él quiere que yo haga, y que la obediencia es muy importante en medio de que esa presencia de Dios se mantenga. Entonces aprendíamos que tenemos que ser muy cuidadosos con la obediencia. Pero hoy quiero empezar a hablarles de la guerra espiritual que experimenta una persona que está siendo obediente a Dios. Una persona que sí se compromete con ese propósito que Dios tiene en sus vidas. Porque nos suele pasar a veces que creemos que porque estamos firmes y fieles a Dios, entonces no nos van a pasar cosas difíciles. Y resulta que parece que a veces es al contrario, que usted se pone firme y fiel y entonces pasan cosas difíciles, pero es necesario que las entendamos desde la visión de Dios. Es diferente las cosas difíciles que le empieza a pasar a una persona que no obedece a Dios y ha sido consagrada y no valora esa unción del Espíritu Santo, a una persona que sí es obediente a Dios, que sí valora esa consagración y que quiere cumplir esa tarea. Es diferente. Entonces quiero que tengamos en cuenta eso. ¿Y por qué quiero que tengamos en cuenta eso? Porque hoy sí vamos a hablar de David. Y vamos a hablar acerca de todo lo que le sucedió o le empieza a suceder a David a partir del momento en que lo ungen. El domingo les estoy hablando de todo lo que le empieza a suceder a Saúl a partir del momento en que lo ungen. Y ahora vamos a hablar de todo lo que le empieza a suceder a David a partir del momento en que lo ungen. Entonces en capítulo 16, versículo 14 dice, versículo 13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué le empezó a pasar a David? Pues lo primero es que, extrañamente, no le pasó como a Saúl, que vino poderosamente sobre él el Espíritu de Dios y él empezó a profetizar. No, parece que a David físicamente no le hubiera pasado ningún cambio. Es decir, él fue lleno del Espíritu Santo y pareciera que todo estuvo igual, todo estuvo normal. Pero lo que sí empezó a suceder es lo que se empieza a mover alrededor de David. Porque en el caso de Saúl, el Espíritu vino sobre Saúl y lo empujó a empezar a hacer un montón de cosas, y Dios lo bendecía en todo lo que él estaba haciendo. En el caso de David, Dios no lo empujó a empezar a hacer nada, sino que al contrario, le empezaron a pasar a él un montón de cosas. Pero antes de hablar un poquito respecto a ese montón de cosas que le empiezan a pasar a David, yo quiero que pensemos cómo es el carácter
de una persona que Dios puede llenar de su espíritu. Listo, porque yo quiero que usted y yo analicemos cómo es nuestro carácter, para que Dios nos pueda llenar de su espíritu y podamos cumplir el propósito que Dios tenga con nosotros. Entonces yo les quiero hablar de varias características, porque mi carácter sí influye en cómo Dios se mueve en mí. Y yo quiero volver a repetir eso. Mi carácter influye en cómo Dios se mueve en mí. Porque en muchas ocasiones yo me vuelvo místico y yo espero que el Espíritu de Dios haga cosas sobrenaturales en mí, ¿cierto? Pero yo pienso que esas cosas sobrenaturales que Dios va a hacer en mí dependen de que ayune mucho, ore mucho, lea mucho la Biblia, sin tener en cuenta que las prácticas espirituales sin un carácter correcto no va a traer ese mismo resultado. Entonces yo necesito observar el carácter de David, y yo le quiero mostrar varias características que tenía el carácter de David. La primera la encuentra ahí en el capítulo 16, versículo 18. Dice: y respondió uno de los muchachos: yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso, valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Una característica que tenía David, por la cual Dios quiso derramar su espíritu sobre él y usarlo para un propósito tan grande como ser rey de Israel, es que definitivamente David tenía un carácter guerrero. Era un carácter que estaba dispuesto a batallar, que estaba dispuesto a enfrentar guerra espiritual. Mire, yo quiero que usted empiece a pensar en algo. Usted quiere que Dios lo use para cosas grandes. Usted quiere que Dios mueva en su vida y a través de su vida propósitos grandes. Usted tiene que preparar su carácter para que eso pase. Usted tiene que preparar su corazón para que eso pase. Porque si usted es una persona de carácter débil, que apenas empiece a vivir guerra espiritual porque Dios lo llamó a un propósito, usted se va a quedar en el camino. Pero una de las cosas que tenía David en sus características, en su carácter, es que era una persona guerrera. Una persona que no le tenía temor a enfrentar luchas, que no le tenía temor a enfrentar dificultades, que no le tenía temor a enfrentar obstáculos. Pero póngase usted a pensar que Dios tiene un propósito con usted, y al primer obstáculo que usted ve: ay, no, esto está muy difícil. Ah, no, yo no voy a seguir. Entonces, piense el Señor ahí detrás de usted: hágale, mi hijo, que usted puede. Hágale, sí, mi amor. Usted es capaz. A ver, niño, eche para adelante. No, 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 no. Si usted y yo queremos cumplir propósitos en Dios y tener la fuerza del Espíritu Santo para hacer esos propósitos, lo primero que tenemos que aprender a desarrollar es un carácter guerrero, un carácter que diga: hay que batallar, hay que enfrentar luchas, hay que enfrentar obstáculos, hay que enfrentar dificultades. Y por esa razón es que estamos considerando que en esta generación el evangelio va a decaer. Porque, como lo he dicho en predicaciones anteriores, en este momento los jóvenes de hoy son llamados la generación de cristal. Entonces imagínense una generación de cristal, ¿qué batallas va a aguantar? Se rompe. Y el alto índice de suicidios, y el alto índice de todas estas doble ánimo, depresiones, bipolaridad, ¿con qué tiene que ver? Con la generación de cristal. Con un carácter que no es fuerte para batallar, con un carácter que no es fuerte para guerrear, con un carácter que cualquier cosa se le vuelve un conflicto gigante. Entonces, para yo poder ser instrumento del Señor, la primera cosa que tengo que tener en mi carácter es un carácter guerrero, un carácter que aprenda a formarse para batallar, que aprenda a formarse para pelear. Pero la segunda característica la menciona ahí y dice: es un hombre prudente. Dice: prudente en su hablar. Y es que la persona que va a ser utilizada por Dios tiene que ser una persona que aprenda a tener discernimiento. ¿Y qué significa tener discernimiento? Que sepa mentalmente organizar las circunstancias y sepa en qué momento debe hablar, en qué momento debe callar, en qué momento debe hacer esto o en qué momento no lo debe de hacer. Que sea prudente significa que no sea impulsivo, que no sea manipulado por las emociones,
manipulado por los sentimientos, manipulado por las circunstancias, sino que tenga la capacidad de tener dominio propio y discernir, bueno, esto me conviene o no me conviene, lo hago así o no lo hago así. Entonces lo segundo que él tenía es que era prudente, pero tenía una tercera cualidad, y yo quiero que usted vaya ahí al versículo 19. Dice ahí: envíame tu hijo, el que está con el rebaño. Y es que la tercera característica que tenía David es que, si usted nota, él cuidaba ovejas. Y usted podría decir, y esa es una característica que uno necesita para tener un carácter que el Señor quiera llenar de su espíritu. Lo que pasa es que el cuidar ovejas, en cierta forma, en David desarrolló su carácter. Pero más allá de desarrollar su carácter, desarrolló su amor hacia. ¿Y por qué le digo yo que desarrolló su amor hacia? Yo quiero que usted vaya un momentico ahí en el capítulo 17, versículo 15, o sea, un poquitico más adelante, y dice ahí, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Es decir, David, ahorita lo vamos a ver, se fue volviendo una persona más importante, pero volverse una persona más importante no le hizo despreciar las ovejas, sino que él aprendió a amar tanto las ovejas y aprendió a preocuparse tanto por las ovejas y a tener tanto sentido de pertenencia por las ovejas, que a pesar de que empezó a escalar en posición, él no abandonó las ovejas. Y eso a mí me pareció muy bonito, porque me pareció que David estaba desarrollando un carácter humilde, un carácter que el hecho de que le dieran una posición más alta no lo volvía más creído, no lo volvía más pinchado. Es decir, ahora él vivía en el palacio, más adelante vamos a ver eso, vivía en el palacio y sin embargo seguía cuidando ovejas. Es como usted y yo, que nos digan que ya vivimos en, no sé, en un apartamento muy chévere, muy lujoso, ¿cierto? Nos tienen ahí teniendo un trabajo importante, igual nos vamos a ordeñar. No, igual yo me tengo que ir a ordeñar las vaquitas. Ay, pero ¿y cómo te vas a ir a ordeñar? Vos ya no tenés necesidad de irte a ordeñar. Ay, ¿y cómo dejo a Margarita, a Paquita, a Martica? Se ponen tristes y yo no las ordeño. No, yo me voy para donde ellas a ordeñarlas, pobrecitas. Eso no les pasa al ganado con los dueños. Y era tanto el amor que David tenía hacia las ovejas, que David iba a cuidar sus ovejas. Imagínese usted que para ir a cuidar sus ovejas, anduvo a veces hasta 24 kilómetros. Porque es que ir a cuidar las ovejas no era ya a vuelta de la esquina. Él se fue a trabajar donde Saúl, en un lugar, en un municipio diferente a donde vivía con el papá cuidando las ovejas. Y él amaba tanto las ovejas que le decía a Saúl: Saúl, usted ya está calmadito, ya el espíritu malo no lo está molestando, entonces déjeme, yo voy y cuido las ovejas unos días y yo vuelvo. De pronto ya están flacas, ojerosas, cansadas y sin ilusiones. Y se iba y las cuidaba, las apachichaba, las abrazaba y les decía: bueno, muchachas, ahí las dejé con este muchacho que me las va a cuidar y yo vuelvo. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo nos sentimos ungidos por el Espíritu Santo? Y que Dios tiene un propósito con nosotros. Cuando nuestro carácter no es un carácter humilde, cuando nuestro carácter no es un carácter que ama lo que hace, entonces apenas le dan un poquitico más de posición. Yo ya no voy a volver allá, qué vergüenza yo, es que en esta posición y haciendo este trabajo. Eso hacía parte del carácter de David. Pero en cuarto lugar, yo quiero que usted mire el versículo 21 del capítulo 16. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente. David tenía un corazón de siervo. O sea, a David le dijeron: vea, al rey lo está molestando un espíritu demoníaco, vaya, tóquele el arpa para que él se calme. Y él se fue para donde el rey, empezó a tocarle el arpa y lo hizo de una forma tan bonita, lo hizo con una actitud tan bonita, lo hizo con tanta disposición y con tanta actitud de servicio, que el rey llegó a un punto en que dijo: ay, este muchacho es una bendición. Ay, este muchacho tan bello.
Pero yo quiero que usted piense en algo. A él ya lo habían ungido para ser rey. O sea que él ya sabía que el puesto que tenía ese al que él le estaba tocando iba a ser de él. Y aún así lo llamaron para tocarle a él. ¿Y con qué actitud fue a hacerlo? Se hizo el loco. O sea, él hizo como si yo nunca voy a ser rey, yo nunca voy a ser rey, yo nunca voy a ser rey. El rey es él, el rey es él. O sea, su corazón no cambió, sino que su corazón simplemente dijo, hay que ayudarle al rey porque está siendo atacado por un demonio. Yo le ayudo al rey. Piense por un momento. Si a usted le dijeran hoy que mañana usted va a ser el jefe de la empresa donde usted trabaja, ¿qué posición tomaría usted? Y si le dicen, bueno, y necesito que vaya y le ayude al jefe a arreglar el apartamento. ¿Cómo se daña nuestro corazón cuando nos dicen que vamos a tener un poquito más de poder? ¿Por qué les estoy hablando de esto, muchachos? Porque les voy a hablar de guerra espiritual. Pero yo quiero que usted me entienda algo. El corazón es muy importante en la batalla espiritual. El corazón es más importante que la forma en que yo oro. Lo que me da la victoria en la guerra espiritual no es que yo sepa orar muy, muy elaboradamente. Yo no sé si yo les contaba a ustedes en estos días, creo que no fue a ustedes a los que les conté. Y si les conté, pues les tocó volver a escuchar el cuento. Resulta que hace unos días atrás me fui para la casa de mi suegro, que estábamos celebrando el cumpleaños, el Día del Padre y todo junto. Así hacemos en esta casa, todo junto. Y resulta que yo me senté con él un ratico a hablar, mientras Juan Carlos se fue por allá a hacer unas cosas en el carro con la hermanita y con Giré. Yo me senté a escuchar un ratico a mi suegro a hablar con él. Él es pastor. Y él ha sido muy usado en liberaciones y en sanidades. Y yo me senté a escucharlo y yo le decía, pastor, bueno, y cuénteme un poquito, cómo esto, cómo aquello, y empecé a hablar. Y entonces él me decía, mire, cuando yo voy a orar por liberación de alguien, o cuando yo voy a orar por sanidad de alguien, lo primero que yo debo de hacer es reprenderme a mí mismo. Porque yo soy mi principal enemigo para hacer una liberación. Qué importante. Usted es el principal enemigo para que Dios se pueda mover con poder en su vida y a través de su vida. Yo soy el principal enemigo para que Dios se pueda mover con poder en mi vida y a través de mi vida. Porque mi ego, porque mi yo, porque yo sé hacer esto, porque yo sé hacer esto otro, porque tengo este talento, porque tengo esta virtud, porque tengo esta habilidad, se convierte en un estorbo para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. La Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Es decir, si usted y yo queremos enfrentar guerras espirituales, el primer paso para enfrentar guerras espirituales es aprender a morir a nosotros mismos. Es aprender a tener un carácter apto para que Dios se pueda mover en nosotros. Entonces hemos hablado de 4 características. 1, dispuestos a batallar. 2, prudentes. 3, humildes. Y 4, serviciales. Que en ningún momento nada que nos dé Dios nos eleve. Nada que nos dé Dios nos haga sentirnos en una mejor posición. Pero la quinta cosa que le pasa a David está ahí en el versículo 23. Dice versículo 23. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano y Saúl se calmaba. Mire, él tocaba hábilmente, pero la habilidad a la que se está refiriendo ahí es que era una persona espiritual. Es decir, no significaba que fuera un super músico, aunque lo era, sino que cada vez que él tecleaba con el poder del Espíritu. Y eso hacía que él tocara el arpa y los espíritus huyeran. Piense por un momento cómo David logró un nivel espiritual donde él tocara un instrumento y cosas espirituales se movieran. Mire, ese carácter
unido a esa comunión que él manejaba con Dios, a ese todo el tiempo estar orando, buscando su rostro, lo hacía a David un potencial impresionante. Entonces él era una persona que era espiritual, era una persona que lo que hacía, lo hacía con un corazón espiritual. Pero en sexto lugar, vaya ahora al capítulo 17, versículo 17, y dice así: y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos, porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con una guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Y mire, otra característica que tenía David es que sabía seguir órdenes. Y cuando seguía órdenes, lo hacía diligentemente, lo hacía sin pereza, lo hacía prontamente. Y usted se preguntará, pero es que esa orden no se la dio Dios, solo el papá. No, es que yo para ser instrumento de Dios, para ser utilizada de Dios, yo lo que necesito es aprender a seguir órdenes de Dios. Y el Señor dice: si no eres capaz de obedecer a lo que ves, ¿qué vas a ser capaz de obedecerme a mí que no me ves? Si no eres capaz de obedecer a tus autoridades terrenales, ¿qué vas a ser capaz de obedecerme a mí que soy tu autoridad espiritual? Si usted y yo no somos obedientes a las personas que en algún momento nos piden que hagamos algo, iglesia, es terrible. Es terrible cuando nosotros aquí en la iglesia a veces colocamos líderes en los ministerios y los otros líderes no los quieren obedecer. Es terrible cuando nosotros colocamos aquí líderes en la iglesia y los otros líderes se les enfrentan, les hablan feo, les abren los ojos, los gritan. Le dice: usted no se meta. ¿Por qué no viniste a la reunión? Porque no quiero, porque no puedo, porque no. Si no somos capaces de respetar a nuestros hermanos cuando los colocan en una posición de autoridad para seguir instrucciones, ¿será que vamos a ser muy buenos para obedecer a Dios? No. Pero David tenía esa característica. David obedecía la autoridad. Si la autoridad era Saúl, obedecía a Saúl. Si en ese momento estaba bajo la autoridad de su papá, obedecía a su papá. Y si en un momento David iba a estar bajo la autoridad de Dios, obedecía a Dios. Yo quiero que empecemos a evaluar cómo es su carácter. Usted tiene un carácter que Dios pueda llenar de su espíritu. Usted tiene un carácter donde Dios se pueda mover como Él quiera. Yo ahorita le enumero todas las características otra vez. Y entonces vamos al versículo 26, de ahí mismo de ese capítulo 17, y dice: cuando sus siervos contaron a David estas palabras, es que se me fue una hoja, yo sí decía dónde estoy leyendo. Versículo 26. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió: según aquella palabra, así se hará al hombre que lo mate. Mire, me encanta, y yo sé que todos aquí ya conocemos la historia de Goliat, cuando David venció a Goliat, pero a mí me encanta ver la convicción que tiene David. Es una convicción, como digo yo, sin vergüenza. O sea, David no se avergüenza para nada de su Dios. David para nada duda del poder de Dios, duda de la capacidad de Dios, no, sino que David dice: es que el Dios que yo tengo es un teso,
el Dios que yo tengo es un extraordinario. Usted es un conchudo que se atreve a hablar mal de mi Dios. Usted es un conchudo que se atreve a pensar que mi Dios no es capaz de hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Mi Dios es soberano. Mi Dios es grandioso. Mi Dios es majestuoso. Y eso es algo que nos tiene que confrontar a nosotros. Porque usted y yo no creemos eso. Usted y yo no creemos eso. Cuando usted y yo se nos vienen los problemas encima, usted y yo no tenemos esa convicción. Y él tenía esa convicción tan impresionante que sigue diciendo en el versículo 32, ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 32. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir, y es más, voy a leer, perdón, el 32 dice, y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y él empieza a decirle, Señor, vea, si yo mataba a las ovejas, ¿ustedes saben esa historia? Si yo mataba a las ovejas con un esto, y si, perdón, los lobos con esto cuando iban a matar a mis ovejas, si yo mataba al león, si yo hacía esto, yo les quebraba la quijada. Dios me va a ayudar para matar al filisteo. Si Dios me ayudó a matar los animales que querían atacar a mis ovejas, Dios me va a ayudar a matar al filisteo. Mire, David tenía una convicción impresionante. David era temerario. David era... Cuando David llega donde Goliat, y Goliat le dice, ¿por qué me mandaron a ese muchachito? Y empieza a gozárselo. ¿Sabe qué le dice David? Y me encanta cómo se lo dice. Dice ahí en el capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David tenía convicción. ¿Sabe, iglesia, cuando usted y yo vamos a orar por enfermos, qué tenemos que tener? ¿Sabe cuando usted y yo vamos a reprender un demonio, qué tenemos que tener? Convicción de Él. Cuando usted y yo vamos a predicar la palabra acá, ¿sabe que usted y yo qué tenemos que tener? Convicción de Él. Cuando usted y yo vamos a evangelizar en la calle, ¿sabe qué tenemos que tener? Convicción de Él. Cuando usted y yo le vamos a enseñar a los niños, tenemos que tener convicción de Él. Cuando vamos a hacer oración intercesora, tenemos que tener convicción de Él. Si no tenemos convicción de Él, usted y yo no podemos hacer la tarea que Dios nos encomiende. Pero en siguiente lugar, una característica que tenía David en su carácter es que era un carácter entrenado. ¿Dónde se entrenó David? Para volverse un guerrero. Cuidando ovejas. ¿Dónde lo está entrenando usted el Señor? ¿Dónde lo está poniendo usted, Señor, para entrenarse para que usted se vuelva un guerrero? Porque las circunstancias, el trabajo, la función, el oficio, la posición que Dios me da es usada para entrenamiento. Porque Dios necesita formar un carácter entrenado para poder ser lleno del Espíritu Santo y cumplir un propósito. Y por último, en ese carácter de David, hay una cosa que me encantó del carácter de David. Y es que David era un montañero orgulloso. ¿Y por qué uno puede decir que era un montañero orgulloso? Porque David no abandonó, y escúcheme bien esto porque esto está pasando mucho en la iglesia cristiana, no abandonó las estrategias con las que Dios le enseñó a pelear. A él trataron de entregarle una espada. A él trataron de entregarle una armadura. ¿Y él qué hizo? Dijo, no, yo no soy capaz con esta vaina. Tendría que hacer no sé cuántos años de gimnasio. Tendría que levantar no sé cuántos kilos de pesas. No, si yo me pongo a entrenarme para poder pelear con esta armadura contra el gigante, ya nos venció. Pero ¿sabe por qué me llamó? ¿Y por qué digo que es un montañero orgulloso? Porque, que no se avergüenza de su posición. Porque ¿cómo les parece a ustedes que el rey Saúl
venía de la tribu de Benjamín. Y no me voy a ir a leérselo en este momento, pero en Jueces capítulo 20, versículo 16, dice que una de las fortalezas, de las habilidades con que la tribu de Benjamín peleaba y vencía, era lanzando ondas, lanzando piedras con ondas, que eran tan fuertes en eso, que eran un montón de guerreros zurdos, no eran diestros, eran zurdos, y que no se les volaba un cabello, no se les volaba un pelo, o sea, le daban a lo que se les presentara enfrente, y mataban gente con piedras, con ondas. Pero llegó la tecnología de los filisteos, y la tecnología de los filisteos le dijo al pueblo que peleaba que había que pelear con espadas. Y si usted lee capítulos anteriores, el pueblo de Israel no tenía espadas, y casi siempre era en desventaja porque no tenía espadas, pero se avergonzaron de pelear con ondas. David no era de la tribu de Benjamín, y él no se avergonzó de usar una onda para pelear. ¿Sabe qué nos empieza a pasar a usted y a mí cuando nos volvemos, cuando Dios nos está llamando a servirles? Como somos unos acomplejados, que pensamos que no estamos aptos para servirle a Dios con lo que tenemos, empezamos a mirar a quién imitamos. Ay, yo voy a imitar a aquel que dice amén cuando predica. Yo voy a imitar a aquella que se peina así cuando sale al púlpito a predicar. Yo voy a decir así con esos para que yo tenga el mismo poder que tiene esa. Porque estamos avergonzados de la forma en que Dios nos entrenó a nosotros y de las estrategias que Dios nos dio a nosotros para batallar las guerras espirituales. Cuando Dios a cada persona lo entrenó de acuerdo al propósito que tiene con ella. Y cada persona tiene que aprender a amar su propósito y el diseño que tiene para su propósito. Entonces yo quiero que usted y yo pensemos cómo es nuestro carácter. Se las voy a enumerar y ojalá las copie. Con eso empieza a orar. Primera característica, guerrero, entrenado para batallar. Segunda característica, prudente, que discierne, que no actúa las carreras. Tercera característica, humilde, que no se avergüenza, no olvida de dónde viene, no, sigue amando y teniendo sentido de pertenencia por eso. Cuarta característica, un corazón servicial. No un corazón que se vuelve rey que manda, no, un corazón que no deja de ser siervo, que se entrega, que da, que se ofrece, que entrega lo mejor. Quinta característica, ya se me olvidó. Gracias. Espiritual. Espiritual es una persona que tiene una buena intimidad con Dios, que tiene una buena comunión con Dios. Sexta característica es obediente. ¿Cierto o no? Equivoqué en el orden. Sí es obediente, ok. ¿Cómo? Sigue órdenes, es obediente. Siguiente característica es entrenado. Y siguiente característica, no abandona las estrategias con las que fue formado. Y tiene convicción, gracias. Se me va a soltar una. Iglesia, yo quiero animarles a que oremos por eso. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Dios le pone los ojos a usted encima y tiene un propósito con usted y derrama de su espíritu en usted, entonces la vida se le va a revolcar. Y le voy a mencionar 3 cosas en las que empezaron a pasar cosas para revolcarle la vida a David. Que al principio David pudo haber dicho, pero estas cosas están muy buenas, a mí me están pasando cosas muy sabrosas. Pero eso solamente, eso que le iba a pasar, lo estaba llevando directamente a una guerra espiritual. Mire, las circunstancias se empiezan a mover. Cuando usted se mete en el propósito de Dios, las circunstancias se empiezan a mover para llevarlo a usted hacia eso, hacia que se cumpla ese propósito. Pero va a pasar por tiempos y por luchas muy difíciles.
Entonces usted y yo tenemos que aprender a leer las circunstancias. Hubo tres cosas que le pasaron a David. La primera, prácticamente lo ungen y al día siguiente, prácticamente, mijo, el rey lo está llamando porque necesita que usted vaya y toque un instrumento en el palacio. Él nunca había tratado con el rey ni lo conocía a él. Y simplemente apenas lo ungen, Dios dice, tráiganmelo para el palacio, que necesito que venga aquí, para que Saúl lo conozca y para que Saúl conozca el poder espiritual que yo le he dado a él. Inmediatamente él empieza a vivir en el palacio. La segunda situación que pasa, extraordinaria, en que se empiezan a mover situaciones, es que se da el enfrentamiento entre Goliat y él. Pero lo interesante es esto, lo interesante es que David iba y le tocaba el instrumento a Saúl y se iba a cuidar ovejas. Y resulta que en ese ir y venir, un día le dijo a Saúl, voy a ir a cuidar las ovejas de mi papá. Y él que se va a cuidar las ovejas del papá y empieza la batalla con Goliat. 40 días, dice la Biblia, que Goliat salió a decirles, a ver pues, ¿quién se me enfrenta? Y nadie salía. Y el día 40, al papá de David le da por decir, hijo, vaya, llévele estas cositas. Él ya llevaba 40 días o más en la casa. Pero justamente a Isaí, le da por mandar al hijo al día 40. Piense por qué. Porque por 40 días el pueblo se había dado cuenta, no hay nadie que sea capaz de vencer a este gigante. Si David hubiera estado ahí el primer día, David ha sido como es de osado, hubiera dicho yo me meto, pero la gente no se hubiera dado cuenta, no hubiera acumulado temor y no se hubiera dado cuenta que no había nadie que enfrentara a ese gigante. Tenían que pasar 40 días y él tenía que llegar al 40º día para venir y decir, yo lo enfrento. Y todos dijeron, wow. Pero la tercera cosa que pasó, que le llama a uno la atención, es que todos han leído este versículo y los homosexuales lo han interpretado para favorecerse de ellos. Después de que terminó la batalla de David con Goliat y David fue al palacio, dice en el capítulo 18, versículo 1, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y amó Jonatán a David. ¿Por qué de un momento a otro se le despertó tanto amor a Jonatán por David? Porque cuando empezara la guerra, Jonatán iba a ser el amigo que le iba a ayudar. Mire, Dios va ligando circunstancias. En medio del propósito que Dios tiene contigo, va ligando circunstancias. Y te va llevando, y te va llevando, y te va llevando. Y sin darse cuenta, David se estaba metiendo en las fauces del león. Pero yo quiero en este momento hacer un pausa un momento y decirle, ¿cómo está usted en este momento para enfrentar guerra espiritual? ¿Y cómo están las circunstancias que usted está viviendo? ¿Cuáles son las circunstancias que usted está viviendo en este momento? ¿Cómo las está leyendo? ¿Qué le están diciendo esas circunstancias? Porque en medio de esas circunstancias, una cosa que a uno le parece muy interesante es que el rey Saúl toma decisiones. Y sin darse cuenta, el rey Saúl está llevando a su rival a volverse poderoso. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Saúl es el que manda a traer a David al palacio, Saúl es el que pide que se quede en la casa del viviendo, Saúl es el que le dice, vaya pues mi hijo, pelee con ese Goliat, Saúl es el que le dice, ya no quiero que vuelva a su casa, quédese a vivir aquí conmigo, Saúl es el que lo vuelve escudero, Saúl es el que después lo pone jefe de un ejército. Es decir, Dios empieza a movilizar decisiones en personas para llevarlo a usted al propósito que Dios tiene con usted. Pero al mismo tiempo, metiéndolo en una guerra espiritual. Porque esa misma persona que le dio entrada que le dio entrada a David a su palacio, es la misma persona que después va a matar. ¿Y a usted no le ha pasado eso?
en muchas situaciones que la misma persona que Dios la está usando como instrumento para que usted crezca en el propósito de Él, es a veces la misma persona que se va a levantar contra usted. Es la misma persona que a veces lo va a atacar a usted. Pero usted ¿cómo lo está viendo? ¿Físicamente o espiritualmente? Y llegamos a un punto, y es que dentro de todas las circunstancias y decisiones que Dios permitió que se tomaran alrededor de David, llega un momento en que la historia que iba tan bonita se empieza a convertir en una guerra, porque David ya era parte de la familia, porque David ya casi que era el yerno del rey, porque David casi que ya era el hermano de Jonatán, amado como un hermano de Jonatán, porque David casi que era el que mandaba, uno de los principales que mandaba en el ejército de Saúl. Pero en ese preciso momento de mayor éxito en la vida de David, vienen unas mujeres y cantan la canción que prediqué el domingo, la canción que no es una casualidad, la canción que Dios quiere que se cante porque te estoy llevando a cumplir un propósito, y en mi propósito hay guerra espiritual. ¿Y cuál es la canción? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y a partir de este momento, el apoyo de David se convierte en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque necesitaba que hubiese guerra espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué cuando Dios me llama a un propósito y me llena de su espíritu, yo debo de vivir guerra espiritual? ¿Por qué? Los espero en la próxima predicación. Continuará. Estamos hablando de guerra espiritual. Pero, iglesia, yo quiero invitarles a que ustedes piensen. 1, ¿cómo está su carácter para ser un instrumento de Dios? 2, ¿cómo está leyendo usted las circunstancias y las decisiones que las personas a su alrededor están tomando para llevarlo a usted a ese propósito? Y 3, ¿qué tan preparado está usted para que al caminar en ese propósito, en un momento se le voltee la torta y lo que iba derechito, fluyendo, empieza a tornarse una guerra espiritual? Mire, iba fluyendo derechito y en un momentico a David la vida se le volvió un 8. ¿Para qué? Entonces yo quiero invitarles a que oremos y que, por eso le digo, oremos en esos 3 énfasis. Oren el carácter que usted tiene que desarrollar. Oren que Dios le dé discernimiento para observar las circunstancias que usted está viviendo y las decisiones que las personas están tomando por usted o para usted o alrededor de usted. Pero también esté preparado para que Dios voltee la torta, porque es Dios el que voltea la torta. Esté preparado para que cuando menos piense, lo que está tranquilo se pueda convertir en una guerra espiritual. Y usted sepa cómo enfrentarla. Si usted trabaja en su carácter y si usted tiene discernimiento en las situaciones y decisiones, usted va a ser capaz de enfrentar la guerra espiritual. Si usted no forma su carácter y si no aprende a tener discernimiento en las situaciones y en las decisiones, usted no va a estar preparado para enfrentar la guerra espiritual. Padre Celestial, acá estamos, Señor. Y Padre Celestial, hoy queremos, Señor, poder observar. Saúl no tuvo que enfrentar guerra espiritual. Saúl tuvo que obedecer instrucciones y no fue capaz. David fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero tuvo que enfrentar guerra espiritual para obtener el propósito.
para poder arrebatar el propósito, para poder arrebatar, tomar lo que tú le habías entregado, Señor. Y eso no fue fácil, pero su corazón, su carácter estaba adiestrado para hacer ese trabajo. Estaba adiestrado para vivir esa guerra. Y yo te quiero rogar hoy, Señor, que tú mires el corazón de tu iglesia. Porque a veces creo, Señor, que no estamos formando un carácter que sea capaz de enfrentar guerra espiritual. Creo que estamos formando un carácter que quiere la bendición de Dios, pero no quiere pelear por el propósito de Dios. Y Padre Celestial, el propósito tuyo es mejor que el de nosotros, porque tu palabra dice que tus pensamientos son más altos, tus caminos son más grandes, Señor. Pero nuestros ojos están mirando hacia otras cosas que no nos están permitiendo, Señor, valorar ese propósito y permitirnos ser adiestrados para ese propósito. Y nos está llevando, Señor, a ser personas que recibimos bendiciones, perdemos bendiciones, volvemos a recibir bendiciones, volvemos a perder bendiciones y no adquirimos estabilidad espiritual. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas hoy en el corazón de la iglesia un corazón que quiera desarrollar un carácter para ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Dile al Señor, yo no sé si tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios, pero dile al Señor, Señor, yo quiero, Dios, disponer mi corazón para que mi carácter sea diseñado, sea trabajado, sea esculpido. La palabra carácter viene de esculpir. Dile al Señor que yo sea esculpido de manera, Señor, que tú puedas llenarme de tu Espíritu y yo pueda hacer la tarea. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser esculpido. Y a partir de hoy, acepto lo que tú estás haciendo para moldear mi carácter. Si estás poniendo ovejas para moldear mi carácter, lo acepto. Si estás poniendo un papá que no me valora para moldear mi carácter, lo acepto. Si estás poniendo unos hermanos que me menosprecian para moldear mi carácter, lo recibo. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, dame un carácter que pueda ser lleno de tu Espíritu. Iglesia, yo quiero animarle, no se conforme con lo natural, busque lo sobrenatural. No se conforme con lo natural. Dios ya no quiere que andemos en lo natural, Dios quiere que andemos en lo sobrenatural. Pero para poder andar en lo sobrenatural tenemos que ser personas consagradas, tenemos que ser personas comprometidas, tenemos que ser personas que se dejen moldear, tenemos que ser personas que tengan corazón de barro para que el alfarero pueda trabajar. Dile al Señor, Señor, yo quiero que tú trabajes, yo quiero que tú moldees, yo quiero que tú hagas la obra, yo quiero que tú trates en mi vida, yo quiero que derribes. Mira, hay cosas, iglesia, que has llevado por muchos años y ya es tiempo de que se caigan, es tiempo de que se arranquen, es tiempo de que vos no sigas viviendo las mismas cosas. Dile al Señor que rompa tu vaso y que lo vuelva a hacer. Dile al Señor, yo quiero invitarle, iglesia, necesitamos ser transformados. Y yo quiero invitarle, ore por transformación. El pueblo de Dios necesita transformación. Padre, aquí estamos, oh Dios. Yo quiero invitarle, póngase de pie. Porque uno cuando está cansado se va durmiendo. Póngase de pie. Abra su boca. Y dígale al Señor, Señor, tú eres mi Dios. Dile, Señor, tú eres digno de adoración. Dile, Señor, yo quiero aprender a hacer una ofrenda para ti, Señor, en la cual tú te puedas deleitar. Dile, Señor, ya me cansé de vivir para mí mismo.
Dile al Señor: Señor, yo quiero aprender a vivir para ti, porque viviendo para mí mismo no he obtenido nada. Viviendo para mí mismo no he ganado nada. Te ofrezco todo lo que soy.